Ok, vamos a estudiar en esta noche dentro de las parábolas y la que nos corresponde. Y a los que hemos estado durante otros martes, han visto el folleto y en el folletito creo que esa es la última, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, pero bueno, de todas formas, si usted no tiene el folleto no es un problema porque el tema que nosotros vamos a trabajar esta noche tiene que ver con que vamos a ir aprendiendo a través de lo que aquí estamos haciendo, ¿ok? Parábola de la semilla de mostaza. Y en esta parábola, el reino es como una semilla de mostaza. Así es como empieza diciendo. Y usted puede ubicarse ahí en Mateo capítulo 13 y en el verso 31. Mateo capítulo 13, verso 31. Cuando la escritura habla en Mateo capítulo 13, dice que Jesús les enseñó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Señor, nosotros en esta noche queremos darte gracias por la oportunidad que nos regalas de compartir este espacio, este tiempo. Gracias por tu Santo Espíritu y por tu palabra en medio de nosotros. Que al abrir las Escrituras, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo lo que nosotros somos, Señor, sea abierto en esta hora. Queremos, Señor, agradecer la oportunidad que nos regalas de poder compartir y de poder, Señor, aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿qué es lo que nosotros entonces estamos leyendo? Vamos a ver un poco la intención. La intención de Jesús con el uso de la semilla de mostaza no es en relación a lo alto del árbol, sino al potencial al potencial de crecimiento que este árbol tiene. La intención de Jesús entonces, cuando usa esta parábola de la semilla de mostaza, no está relacionándolo exactamente a lo alto del árbol, sino al potencial del crecimiento. Es una de las semillas que más crecen, es una semilla que se expande de manera dentro de lo natural, la semilla que más hace y da o crece de una forma mucho más rápida. ¿Qué es lo que entonces esta parábola a nosotros nos está enseñando? La parábola a nosotros nos enseña varias cosas y dentro de estas es que Jesús nos enseña y nos hace ver la grandeza de lo pequeño. Parece que por ahí está Jesús diciendo algo, ¿verdad? Y tal vez sería bueno que nosotros reflexionemos si de verdad estamos entendiendo qué fue lo que Jesús quiso decir en esa parábola. Jesús dijo algo para aquella gente que le estaba escuchando en ese momento. A los discípulos les explicó las dos parábolas anteriores, pero en esta, curiosamente, Jesús no les explica nada. Sin embargo, les pregunta que si entienden y ellos les dicen que sí entienden. Ellos entendieron esta parábola, es decir, Jesús a través de esta parábola una vez más nos enseña, ¿verdad?, que si realmente lo pequeño, la grandeza de lo pequeño es algo con lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Cuando Jesús en la parábola nos habla de esto, nos está enseñando de ir más allá de las apariencias. Ir más allá de aquellas cosas que a nosotros no nos parece o nos pareciera muy pequeño o muy sin cuidado, diríamos. Pero Jesús está hablando de que algo pequeño, de que algo que es tan pequeño, algo que aparenta no ser tan fuerte, va a producir algo que es distinto. Entonces, esta parábola hace y tiene como referencia esta enseñanza, nos hace ver la grandeza de lo pequeño. Y aquí hay una enseñanza a nivel para nosotros, qué tan pequeño nosotros nos vemos, qué es lo que nosotros muchas veces hacemos o qué es lo que a nosotros muchas veces nos hace que no vayamos más allá.
A veces nosotros nos sentimos en una posición muy así. Es que yo soy, a mí me cuesta, o yo no tengo X o Y cosa, o yo soy muy pequeño, o no, eso queda solo para gente muy inteligente, no, eso queda solo para gente muy poderosa, eso queda solo para gente con mucho recurso. Pero Jesús está diciendo aquí que es ir más allá de las apariencias. A veces nosotros vivimos más por la apariencia que por la realidad de Dios. Dios dice de nosotros que somos sus hijos. Él dice que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él dice que en nosotros habita corporalmente Cristo. Pero nosotros pensamos, porque nosotros nos vemos muy reducidos, que no, seguro es en otro. Él dice que nosotros somos un pueblo, una nación santa. Él dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Él. Bueno, ¿cuánto de esto estamos nosotros creyendo? A veces no estamos creyendo nada de esto. A veces nosotros pensamos que es que eso no es verdad, como que o que eso es para alguien más. Que el más grande ahí o el que tiene gran poder es el pastor. Eso no es verdad. Nosotros todos somos iguales. No importa cuál sea su posición o la mía. Tenemos posiciones de servicio, pero el que usted sirve en una cosa o yo sirvo en la otra, no nos hace ni más grandes ni más pequeños, solamente nos hace gente que servimos en el reino. Entonces la parábola tenemos que entenderla desde la perspectiva de Jesús. Si nosotros no entendemos la parábola desde la perspectiva de Jesús, y fue un poco lo que les dije, la intención de Jesús en la primer filmina que pasamos. ¿Cuál era la intención de Jesús? Pero al principio, ¿se acuerdan? La primer filmina, la intención de Jesús usando la parábola, la semilla de mostaza, que no tiene nada que ver con lo alto, sino con el potencial de crecimiento. Ahora, usted y yo tenemos que fijarnos en algo. La parábola enseña la grandeza de lo pequeño. Dios, siendo Dios tan grande, se fija en nosotros tan pequeños. Dios no ha tenido nunca un conflicto en esto. Dios escogió al ser humano para hacer grandes cosas por medio y a través del ser humano. Cuando Él plantea su plan y su propósito eterno, lo que hace es depositar en nosotros como seres humanos, como vasijas de barro, depositar todo el amor, toda la belleza, todas las formas más esplendorosas que un ser humano pudiera imaginar, las deposita en nosotros, al mismo Cristo de la gloria. Es pues Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El problema en nosotros está en que ponemos la esperanza en otras cosas. Ponemos la esperanza en un trabajo, ponemos la esperanza en la economía, ponemos la esperanza en la familia, ponemos la esperanza en riqueza, o ponemos la esperanza en salud, o ponemos pero la esperanza de gloria es Cristo, no es ninguna otra cosa. Esta parábola a nosotros nos enseña sobre esto, sobre ese propósito de Dios en Cristo Jesús desde antes de los tiempos. Cuando el Señor narra y explica el sentido de las dos primeras parábolas, ¿se acuerdan? Que fue la del sembrador. ¿Sí se acuerdan? Hay una parábola anterior a estas, que era la del sembrador, ¿y cuál otra? Y la del trigo y la cizaña. Cuando Jesús explica esas parábolas, está explicando y narrando el sentido que tenía y le pregunta a los discípulos, ¿ustedes han entendido lo que yo les he dicho? Y ellos contestaron que sí, hermanos. Es decir, que la cuestión que queda por dilucidar es cómo es que llegaron a entender ellos las otras parábolas que no fueron explicadas. ¿Y por qué yo les quiero hacer un énfasis en esto? Porque si usted y yo hemos estado escuchando las parábolas, esta parábola de la mostaza tiene que ver con algo que nosotros debemos de asumir, porque está muy clara, porque Jesús no va a explicar esta parábola. Nosotros debemos de saber por qué la parábola de la semilla de mostaza es una parábola que tiene esa forma
que es totalmente distinta. Ahora, noten, y creo que eso para los que tienen el folleto, está también en el folleto, si ustedes lo estudiaron hoy, ustedes se dieron cuenta que eso estaba ahí. Es decir, ¿qué es lo que se siembra? ¿Qué es lo que se siembra? Creo que eso está en la página número, que no tengo aquí el número de página yo, pero es página 12. Es cuando va llegando a lo del... En la 16 empieza la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, página número 16. Es más, vamos a tomar un momento para leer esa página 16. ¿Qué es lo que se siembra? ¿Qué es lo que se siembra? En la primera parábola era la palabra de Dios. ¿Cuál? ¿Qué era lo que se sembraba? La palabra. ¿En dónde? ¿En cuál parábola? A ver. En el sembrador. ¿Qué se sembró? La palabra. En la segunda, ¿qué es lo que se siembra? ¿Cuál parábola es esa? ¿Quién es entonces el trigo? Ya, hermanos, ¿no están seguros? Ok. En este caso, la semilla representa su palabra, su doctrina, sus enseñanzas. Pero ahora aparece una nueva faceta. El grano sembrado es la fe. Entonces, en un momento dado es la palabra, en otro momento dado son los hijos, ahora es la fe. Y hoy entonces tenemos nosotros que proceder a ver cuánta fe hay en nosotros. Si de verdad nosotros tenemos fe. Si nosotros vamos a estudiar la parábola y si nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que estudiarla con esa apertura de corazón. Es a mí el que me está hablando, no es un asunto de un cuestionamiento del pastor o del predicador. Yo no le estoy diciendo que usted no tiene fe, usted tiene que saber si usted tiene fe. Y si usted tiene fe como un grano de mostaza, usted le dice a aquel monte, trasládese para allá y se traslada. Pero si usted y yo en nuestra casa ni el perro nos hace caso, usted tiene que tener que saber que hay algo que no está haciendo bien. Si usted y yo vivimos vidas incongruentes con el mensaje de Dios, es porque entonces nuestra fe está flaqueando. Nadie va a poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que yo la viva. La vida cristiana es un asunto individual. La semilla de mostaza es un asunto individual. Vea qué es lo que empieza diciendo. Noten esto. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró. ¿Quién sembró? ¿Quién dice la escritura que sembró? A ver, ¿quién sembró la semilla? ¿Quién sembró la semilla? No Jesús. Un hombre. Ahora, en el primer momento, cuando Jesús usa la parábola, es él diciendo, un hombre sembró la semilla. Pero cuando la parábola se abre a nosotros y se la pone él en el contexto a los discípulos, es para que ellos entiendan que ellos son el hombre que tienen que sembrar la semilla. ¿Qué representa entonces la semilla? La semilla del grano sembrado es la fe. No es Jesús, no necesita fe. El que necesita fe es usted y soy yo. Nosotros somos los que tenemos necesidad de la fe. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que el hombre sembró. ¿Quién lo sembró? ¿Dónde lo sembró? Dice, en un huerto, en su campo, en su patio, en su familia, en su necesidad, en su circunstancia, en su vida cristiana, en su familia. Usted tiene que agarrar el grano de mostaza. Yo tengo que agarrar el grano de mostaza y sembrarlo en el huerto mío. Yo tengo que sembrarlo en mi casa, yo tengo que sembrarlo en el patio, tengo que sembrarlo donde yo tengo que sembrarlo. El hombre es el que tiene que sembrarlo. La responsabilidad de la fe es suya, es mía. Yo no puedo vivir por la fe de nadie. Yo tendré que vivir por la fe que se me fue dada a mí en Cristo Jesús. ¿Sí, amén, hermanos? Cuando nosotros vemos Mateo 17:20, y si ustedes tienen fe, les dice, escuchen a Jesús. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña que se remueva de aquí y se vaya a otra parte de la montaña y a otra parte y la montaña obedecerá. Así nada les será imposible si de veras tienes fe. Hermanos, nosotros tenemos que decir y contestar y estar meditando en lo que Mateo capítulo 17 verso 20 dice. En otras palabras, el plantar esta semilla de fe tiene el poder de hacer milagros. Es decir, eso es precisamente lo que hay de sobrenatural y extraordinario en el crecimiento del reino de los cielos.
Lo extraordinario es que usted y yo tenemos la posibilidad de sembrar la semilla de la fe. Usted y yo somos los responsables delante de Dios de tener un crecimiento espiritual. Usted y yo, vea las capacidades que Dios nos da a nosotros con la fe. Piensen en este texto. Vea el poder y vea la capacidad. Le dice Jesús, y la Escritura habla a la iglesia: lo que retuvieres en la tierra será retenido en los cielos. Santo Jesús. Y lo que se retenga allá será retenido aquí. Ve, qué poder, hermano. Al que se le perdone los pecados serán perdonados. Al que se le retengan los pecados serán retenidos. ¿A quién le da ese poder? Le da un poder a la iglesia, le da un poder al cuerpo de Cristo, donde dice: las puertas del Hades y del infierno no van a prevalecer contra ustedes. Pero a veces nos andamos quejando de todas las maniobras y maravillas que hace el diablo, porque hace desastres, porque nos hace sucumbir, porque nos hace faltar a la fe, porque nos hace, hermanos, no estar atentos a lo que Dios quiere en el caminar. Y no confundamos nosotros una con otra. Una cosa es que yo sea un débil, y otra cosa es que tenga necesidad, y otra cosa es que yo tenga situaciones adversas. Pero si yo tengo situaciones adversas, tengo debilidad, pero si yo tengo fe, yo me voy a parar firme. No es que no voy a pasar por circunstancias, no es porque no voy a pasar por situaciones. Es que las situaciones y las circunstancias las voy a vivir en la fe que se me fue dada, hermano. Entonces el punto está en cuánto yo vivo desde donde yo estoy viviendo mi fe. Usted podría estar enfermo y vivir enfermo y morir enfermo. Y no significa que no tiene fe. El tema es si su enfermedad o su dolencia usted la vive en la fe del Hijo del Hombre. Porque no es fe en fe, es fe en Jesús, es fe en su obra. Y si tenemos que padecer por Él, vamos a padecer. Y si tenemos que sufrir por Cristo, vamos a tener que sufrir por Cristo. Porque no es solamente un asunto de placer, no es solamente estoy bien. Mucha gente piensa que es que si está bien es porque usted tiene mucha fe. No, mucha gente está bien porque tiene plata, pero no tienen fe. Nosotros necesitamos ver por qué Jesús les dice: ustedes tienen fe como un grano de mostaza. Y necesitamos entonces definir qué es fe. Fe es don de Dios. La fe no es suya. A usted se le entregó el grano de mostaza. A nosotros nos entregaron la fe, se nos dio para llevarla y sembrarla y hacer que creciera. Es decir, que fe es el don de Dios. Fe como un grano de mostaza. Cuando en Lucas capítulo 17, voy a pedirles que vayan por ahí, Lucas capítulo 17, en el verso 5 y 6, dice la Escritura, vean lo que pasa en este evento, hermanos. Vean lo que pasa. Dice en el verso 5, y dijeron los apóstoles al Señor. Ahí estamos en Lucas 17, 5 y 6. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Yo no sé si los discípulos a partir de ese momento quieren volver a ir a decirle al Señor que si les da un poco más de fe.
Yo no sé, hermanos, si nosotros le ponemos cuidado a Dios en medio del proceso de la vida cristiana. A veces llegamos delante de Dios a tratar de que nos resuelva algo. Y el Señor dice, yo no le quito lo que no le di. Señor, quítame esto. Quítame esta mujer, quítame este hombre. El Señor dice, ni se los di, tampoco se los quito. Usted la consiguió, lo consiguió por donde fuera, a ver, va, déjelo por allá. No me metan en problemas. ¿Verdad? Toda decisión trae consecuencia. Amén. Pero aquí están estos hombres. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Tenemos que seguir definiendo fe. ¿Fe qué es entonces? Pusimos en la filmina anterior. ¿Qué es fe? El don de Dios. Es decir, fe es el don de Dios. ¿Qué más es fe? Bueno, fe no es una posesión tanto como una disposición. Pongan atención y pongamos atención a lo que aquí estamos compartiendo. Es decir, fe no es posesión tanto como una disposición. Porque la posesión es tener algo, ¿verdad? Usted toma posesión de esto y usted tiene y puede cambiar todo eso ahí. Pero puede que lo use o no, pero el aspecto de la disposición, ¿a qué corresponde? Por ejemplo, nosotros tenemos servicio los martes, los viernes, los domingos, hablando del servicio en los cultos. Esa es una posesión que está, porque es algo que está. La disposición tiene que ser de usted. Por ejemplo, usted se dispuso a venir hoy. Y si usted se dispuso a venir hoy es porque el Señor sabe que usted tiene, o que Él más bien tiene para usted algo, que usted tiene que afinar el oído y su corazón para ver qué es. Porque Dios no cita a nadie si no es muy importante. Y ve qué tan importantes somos nosotros, que Dios nos cita a tener encuentros con Él. Que Dios nos cita y que nos da salud y que nos da bienestar, que nos da inteligencia para poder escuchar y aprender de las Escrituras. ¿Qué hace usted con eso? Usted es responsable de lo que usted hace con eso. Hay gente que usa su inteligencia para otras cosas. Para nada bueno algunos. Para el mal, hay otros que la usan para cualquier. Pero si usted quiere usar la inteligencia y la sabiduría de Dios, usted la usa para las Escrituras y se hace sabio y prudente. La disposición del corazón. Fe impulsa comportamiento fiel. Es decir, entonces la petición por parte de los discípulos, aumentanos la fe, es como decir, haznos gente fiel. Entonces más o menos los discípulos están diciendo, Señor, ¿no nos puede hacer un poquito más fieles? El Señor dice, ¿usted quiere que yo lo haga más fiel? ¿No será que usted necesita ser más fiel? Disposición, hermano. Señor, es que si usted, el Señor dice, si todos a nosotros se nos dio todo, hermano. Se nos dio una obra concluida en la cruz del Calvario. Se nos dio un Jesús hermoso, crucificado, muerto, sepultado, resucitado, sentado en el trono y volverá a juzgar los vivos y los muertos y su reino no tendrá fin. Se nos dio un Jesús hermoso y poderoso. Se nos dio el Espíritu Santo, se nos dio la palabra, se nos dio la fe. Dice, cada uno tiene una medida de fe. ¿Qué más necesitamos nosotros? ¿Qué más necesitamos para vivir la vida cristiana? ¿Qué más necesitamos para vivir felices? Isaías, cuando le estaban cortando en pedazos, glorificaba al Señor. Esteban, cuando lo estaban apedreando, citó 58 versículos
de la Biblia, apedreándolo. Pensó que estaba en esgrima bíblico el hombre. A pedradas y sacaba un texto, a pedradas y otro texto, a pedradas. Y nosotros no pasamos de Juan 3:16. ¿Será que nos hacen falta que nos tiren las piedras y nos golpee la vida? ¿Será que a nosotros nos hace falta un poco de padecimiento para ver si despertamos a la realidad que Dios tiene para nosotros? ¿Será eso? ¿Será que tenemos que empezar a que se nos cierren las iglesias y que haya persecución para ver si buscamos el rostro de Dios? ¿Será que necesitamos una guerra? ¿Será que necesitamos, como en México, 25, 28, 30 muchachos o 60 muchachos, todos salieron de sus casas y no regresaron, muertos? Ahí están los papás ahora rasgándose las vestiduras. Ahora buscan el rostro del Señor. ¿Será que a nosotros tiene que pasarnos algo para poder reaccionar? Yo creo que Dios no quiere eso, pero a veces nosotros en nuestra disposición lo queremos. Los discípulos tenían razón, fe es el don de Dios. Sin embargo, el tiempo que uno pasa en oración es fundamental para el desarrollo de la fe, disposición. Pero si usted y yo no nos logramos hermanos, este es el tema. Nosotros tenemos una agenda demasiado ocupada. Nosotros tenemos los espacios totalmente ocupados. Y de esos espacios, yo no sé cuánto es el espacio que Dios ocupa. Es de revisión. Usted tiene que revisarlo, yo tengo que revisarlo, porque es un asunto individual, no es un asunto solamente que alguien lo señale. No, hermano, Dios no está en el negocio de señalar, Dios está en el negocio de invitar. Vengan los que están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Vengan, yo los amo. Vengan, yo les doy de esto. Vengan, va. Dios siempre está ahí. Ahora, el tiempo, hay otras cosas que podemos hacer para cooperar con Dios, que quiere aumentar nuestra fe. Claro, Dios quiere aumentar la fe, por supuesto. Pero tengo que tener la disposición. En ese verso 6, en el verso 6, creo que ahí estoy. Ay, no. Jesús utiliza esta semilla mínima para contrastarla con el gran árbol, para demostrar el gran poder que tiene aún la fe más pequeña. La fe más pequeña. Usted no necesita mucha fe, usted solo necesita fe. Fe en Dios, sembrar esa fe en Dios. Sembrar ese grano de mostaza y que crezca en mi familia, y que crezca en medio de mi persona, y que crezca en medio de mi trabajo, y que crezca en medio de mi pareja, y que crezca en medio de la iglesia, y que crezca en medio de donde yo la siembre, hermanos. Ahora, cuando Jesús sugiere que los discípulos tienen la fe requerida o no, hay algunos estudiosos y eruditos que creen que Jesús está afirmando la fe de los discípulos, mientras que otros creen que con sus palabras Jesús está regañándoles por falta de fe. Un tema que viene en un paralelo en el Evangelio de Mateo. Y cuando Él les está diciendo esto es porque la historia paralela en ese Evangelio es que los discípulos no pudieron sanar a un epiléptico, a un chiquito epiléptico. Y Jesús les dice, ustedes tienen un fallo de fe, por eso no lo pudieron sanar. Vean, cuando uno habla de la fe, en nosotros se va a activar algo. Lo que uno tiene que saber controlar o saber llevar adelante o a cabo en medio de esto, cuando se habla de fe, es que usted no caiga en su juicio, porque no es fe en fe, es fe en Dios. Si yo oro por alguien y no se sana, usted tiene que estar seguro que su fe está apuntando a Dios y que no es fe en que usted oró por alguien y se sanó. ¿Sí está claro esto? Porque normalmente cuando uno piensa en fe, uno piensa que es que entonces no tengo fe. Jesús sí le dijo a los discípulos, ustedes fallaron en fe. Es decir, el problema de ustedes fue un asunto de fe. Falló
un asunto de fe. ¿Por qué? Es porque anterior a esto Jesús les había enviado a que hicieran eso. Y yo quiero que ustedes y yo despertemos nuestros oídos espirituales y que despertemos a la interpretación de las Escrituras y que crezcamos y aprendamos, hermano, porque la iglesia está muy dormida en cosas, o estamos muy dormidos a veces en cosas. Jesús fue el que los mandó y les dijo. El fallo de la fe es porque ellos no le creyeron a Jesús. Ellos fueron y oraron pensando que ellos eran los que iban a hacer la obra. Exactamente hoy pasa lo mismo. Hoy tenemos grandes hombres o personas que Dios usa y la gente piensa que es la persona. Y los ministerios se empiezan a expandir de tal forma porque ellos tampoco ni se preocupan por decir que no es de ellos, que es Dios. A veces lo dicen como un estribillo, no, es Dios el que lo sanó. Pero vengan a la campaña de sanidad que tengo yo. Y solo así funcionan. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque esto es un negocio. Este asunto se vuelve un negocio en la vida cristiana. Todos tenemos fe para que nos ocurra algo bonito. Ninguno tenemos fe cuando nos ocurre algo feo. No queremos lo feo. No queremos enfermedad, no queremos persecución, no queremos dolor, no queremos pagar un precio, no queremos desgastarnos porque tal vez eso no es tanto de fe. No, fe es tener, fe es un buen carro, fe es tener riqueza, fe es estar con un ministerio enorme, fe es... Pero cuando les pasa algo, la gente siempre tiene fe que Dios le va a cambiar aquello. ¿Cuántos tenemos fe que pudiera venir una persecución y decir, gloria a Dios, Señor, bendita la persecución? Señor, gracias por esta enfermedad, porque mayor que la enfermedad eres tú. No tenemos fe para eso. La fe es que ser sanos, la fe es ser prosperados, la fe es ser ricos, la fe es ser... Entonces resulta que ahora ya nadie quiere morirse ni puede morirse porque entonces no, la gente puede tener fe. Yo tenía fe que no se iba a morir. Se va a morir un día de estos usted y yo también. La fe no va a alcanzar para ahí, hermano. Ya los están como serios. Pero otra vez, hermano, tenemos que poner la perspectiva y despertar. Necesitamos despertar como iglesia, como seres humanos. Estamos esperando todo el bien y el beneficio. Y le damos gracias a Dios por el bien y el beneficio, pero no le damos gracias a Dios por lo otro. Y a Dios hay que darle gracias por todo. El sol sale para buenos y para malos, pero estamos incómodos con los malos. El sol sale para justos, injustos, pero estamos mal con los injustos. Hay resentimiento social. Hablamos pestes del gobierno, son un montón de ladrones, son un montón de... Alguien tiene que robarse la plata porque hay mucha. Piense usted si nadie se muere, ¿qué sería de esto? Un colapso. Pero nosotros siempre, y lo que quiero poner en perspectiva, hermanos, es, sí, nosotros necesitamos entender que Dios es Dios en todas las cosas. Que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, hermanos, sí, todas. Todas, sus hijos, su esposa, su casa, su calidad de vida, su trabajo. Sí, pasamos momentos duros y difíciles. Yo no los quiero pasar. Yo no me quiero morir. Una cosa es que yo no quiera y otra cosa es que me toca. Yo no quiero estar enfermo, pero ¿y si me enfermo? Yo busco el recurso de Dios para sanidad, pero Dios es soberano. Y Él sí sabe cómo mantenerme, Él sí sabe que de verdad está operando algo mayor. Es como irónico lo de nosotros los cristianos.
Para subir al cielo no se necesita una escalera grande y una chiquita. Allá arriba, allá arriba. Para subir al cielo se necesita morirse. Todos queremos ir al cielo, pero no queremos morirnos. Entonces, hermanos, se llama fe, certidumbre, esperanza, certeza de lo que no se ve, convicción de lo que se espera. Fe, ver lo invisible. Fe, ¿verdad? Ver lo invisible, recibir lo imposible. Fe es algo que se nos dio, tangente, tangible, un grano de mostaza. A usted se le dio fe. Ahora, la fe es algo que apunta a lo que realmente Él es. Él es Cristo mismo, la fe. Si tuvieras fe en Dios, le dirías a este árbol, trasplántese. Ahora, vean esa filmina, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza que aún no tenéis, sin embargo llegará el momento después de la resurrección cuando sí tendrán esa fe. Es después de la resurrección, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo es que de verdad se dio esto, ¿verdad? Las congregaciones cristianas que se formó cuando 120 discípulos fueron ungidos con el Espíritu Santo en Pentecostés en el año 33, hermanos, aunque en ese momento constituían un grupo reducido. ¿Cuántos eran? 120, ¿verdad? Realmente después de la resurrección, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, se constituyeron en una dimensión. En menos de 3 décadas aumentó tanto la cantidad de cosechadores que el apóstol Pablo pudo decir a la congregación de Colosas que las buenas nuevas ya se habían predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. ¿Usted sabe lo que es oír a Pablo decir eso? En todo el mundo conocido, dice Pablo, ya el evangelio llegó. Ya se había predicado. Si nosotros estamos volviendo a replicar lo que la fe a nosotros nos llegó y el mensaje nos llegó del viejo continente, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros expositores? ¿Quiénes son los primeros misioneros? Es Inglaterra, y de ahí se nos trae, cae en Estados Unidos, y Estados Unidos nos satura, pero ahora hay que ir a evangelizar al viejo mundo. Allá ya no creen en Jesús. Estados Unidos está a pelitos, casi tampoco creen. Sacaron a Dios de las escuelas, a Jesús lo sacaron de la constitución política. Y aquí no es menos cierto, aquí también sacamos a Jesús de muchos lugares. Aquí tenemos sinagogas, en Costa Rica tenemos iglesias homosexuales, en Costa Rica tenemos templos musulmanes. Aquí ya se ora, las musulmanas oran los viernes a la 1 de la tarde. Y nosotros estamos trabajando, estamos estudiando, estamos muy ocupados. ¿Ve, hermanos? Pero la fe, cuando Jesús resucita, algo pasa, hermanos. Y de estos discípulos que eran 120, hermanos, desde el establecimiento del reino de Dios en los cielos, en el año 1914, las ramas del simbólico árbol de mostaza se han extendido mucho más allá de lo esperado, hermano. El evangelio ha corrido. Hoy los cabécares en Costa Rica tienen el Nuevo Testamento. Ahí lo tengo yo, no entiendo nada, pero ahí lo tengo. Traducido. Ahí están los hermanos en Filipinas, en otros idiomas, hermanos. El evangelio, el grano y el gran árbol de mostaza se ha extendido, hermanos, para dar cabida a muchas cosas. Ahora, después de la resurrección, la pregunta es: ¿ha resucitado Cristo en mí? ¿Tengo yo esa fe? Cristo resucitó y vendrá. Cristo viene. Porque si Cristo viene, yo tengo que empezar a hacer la obra que tengo que hacer. Dios está despertando. Vamos a tener en Costa Rica y en todo el globo terráqueo el 30 de marzo
No, mayo, Ani. ¿30 qué? Mayo. 30 de mayo, el Día Global de la Evangelización. 30 de mayo, todos los países del mundo y la Iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado también. Vamos a evangelizar. Necesitamos retomar las armas en fe, hermanos, la fe en la que Jesús me manda. Si Jesús me manda, yo lo hago. Y si Jesús me mandó y yo lo hice, en la fe del Hijo del Hombre, algo pasa. Esa va a ser la gran diferencia. Porque nosotros si cantamos y adoramos a Dios, porque entendemos que Él dice que cantemos y adoremos, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Hay sanidad, hay salvación. Si el Señor dice oren sin cesar y yo oro sin cesar, algo va a pasar, hermanos. Pero tengo que tener esa fe, ¿sí me doy a entender? No es fe en mí, no es fe en lo que hago, es fe en que Dios dijo y dispuso que se hiciera, hermano. Amén. Amén. Bueno, está bien. Vamos a ver. Isaías 60, 22. La profecía y el grano de mostaza. Es impresionante o interesante, impresionante también. ¿Verdad? ¿Cómo acontecen las cosas? Porque Isaías había profetizado hacía mucho tiempo y esta es una de las cosas que en medio de esta profecía se encuentra. Isaías había hablado mucho. Isaías es un profeta que habla mucho del Mesías. Y piensen en esto con respecto a la fe y con respecto a la profecía. ¿Qué puede ser tan insignificante que un bebé en un pesebre? Un bebé en un pesebre. ¿Qué tan insignificante puede ser un grupo de discípulos que no parecían ser muy prometedores, hermano? Eso sí que no prometían. Uno le salió mal, se llevó la plata, como hoy muchos pastores también se la llevan, y otros que se dicen ser. Judas se la llevó. Ananías y Zafira trataron de hacer un negocio, vendieron la propiedad de 1 millón y le dijeron a Pedro que fueron 1,000 pesos lo que le dieron. Y ahí cayeron muertos. Judas tuvo que ahorcarse. La iglesia ha estado llena de gente por siempre así, hermano. Usted no se asuste si hay alguien que usted piensa que es un pastor ladrón. Han habido por siempre. O es un ministro que también. De todo hay en la casa del Señor. Esto, hermanos, pero ¿qué puede ser más insignificante que un bebé en un pesebre? Pero ese niño que se nació en Belén es el hijo que se nos dio. Isaías lo había profetizado, hermano. Este grupo de discípulos no muy prometedores. ¿Quién iba a pensar que la cruz, siendo un símbolo de vergüenza, se convertiría en el símbolo central de Dios en el proceso del cristianismo? Cosas tan pequeñas como el grano de mostaza. Piense en usted como un grano de mostaza. Piense en usted y en la fe que a usted se le dio. Piense en usted. Cuando usted llega al cristianismo y llega a los pies del Señor, ¿no le dijeron por ahí a algún familiar? Sí, pero quién sabe cuánto le va a durar, está medio loco, ahorita se le quita. ¿Aló? No, nunca le dijeron. Uy, se hizo pandereta, ahora sí, no, pero eso ahorita se le pasa. Y de verdad que a algunos se les pasa, lamentablemente. Yo todavía hoy, con 25 años, por la misericordia y gracia de Dios, de edad no, ¿verdad? De edad ya estoy un poco avanzado. Pero todo ello llegó a mi pueblo y me preguntan y me siguen preguntando, ¿y todavía sigue siendo usted pastor? Le digo, claro, si fue lo que me profetizaron a gritos, en burlas y en mofas. Yo les conté la primera vez que yo fui a mi pueblo. Y cruzando el parque me empezaron a molestar y me decían, ay, pastor, ahí va el pastor, pandereta, vamos a tomar, vamos a fumar marihuana. Yo le decía, ya me la consumí toda y me la tomé toda.
hey, pastor, y siempre que regreso y me preguntan, y le digo, sí, claro, profetizado por la boca del impío, por la boca del inconverso, porque Dios usa hasta los burros para decirle a usted lo que tiene que hacer, porque usted no lo entiende de otra manera. Por eso el burro que les habla hoy, póngale en cuidado. Fe como un grano de mostaza. El asunto de la fe, hermanos, es un asunto delicado, que solo a nosotros se nos dio, no se le dio al inconverso. El inconverso cree porque creer es una regla, pero igual como que cree que se va a sacar el gordo, ¿verdad? Le va a pegar el gordo, el que le va a pegar a él es el gordo. Igual cree en cualquier otra cosa. Creen en cosas. La gente cree, hermanos, es impresionante. ¿Qué fue lo que profetizó Isaías? El pequeño mismo llegará a ser 1000, dice en Isaías 60:22. Y el menor, una nación poderosa. Yo Jehová, dice, lo he dicho y en el tiempo se cumplirá. Oigan esta profecía, hermanos, con respecto al grano de mostaza. Isaías había hablado un poco de esto. Es decir, el pequeño mismo llegará a ser 1000 y el menor una nación poderosa. Un pueblo fuerte. Yo Jehová, dice, a su tiempo haré muy pronto que esto se cumpla. Y eso es verdad. El pueblo pequeño. ¿Quién iba a creer en Jesús de Nazaret? En el niño nacido. ¿Quién iba a creer que de Jerusalén nada bueno salía de ahí? Yo debería haber nacido por ahí, pero el Señor me redimió. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, hermanos, con todo esto? Bueno, sencillamente que el cumplimiento final de la otra profecía de Isaías, el crecimiento de la semilla de mostaza que dice que la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Esta profecía es una profecía con cumplimiento a este día, hermanos. El grano de mostaza se extendió de tal forma que hemos alcanzado y se han alcanzado, hermanos. Hoy por hoy en esta misma Costa Rica, en la Federación Evangélica Misionera, tenemos y digo tenemos porque soy parte de la Junta Directiva, mañana tengo reunión. Tenemos 62 misioneros en todo el mundo. Costa Rica, hermanos. Es un alcance, hermanos. Hay gente donde usted, bueno, vieras donde viven algunos hermanititicos de aquí que usted dijera, de verdad qué valientes que son. Con idiomas, con otras formas. Esto llegará el momento en que toda persona que viva en este planeta sea súbdito del reino de Dios, y para entonces todos los malvados habrán sido eliminados, y eso no ocurrirá gracias a los esfuerzos humanos, sino a la intervención del Señor. El Señor vendrá y cortará al malo. El Señor vendrá con los ángeles del cielo y quitará la cizaña. El Señor sabrá cómo hacer, y dice la Escritura que en la soberanía de Dios entonces veremos el cumplimiento final de esta profecía de Isaías, que dice: la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismo mar, hermanos. El grano de mostaza sí se ha extendido. La profecía ya lo había declarado. La tierra será llena de su gloria. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Ese es un llamado para nosotros en esta hora. ¿Dónde? Somos y nos han dado y se nos ha entregado la fe, hermanos. Nosotros somos parte de todo este mover impresionante de Dios. Dios se mueve a través de los hombres. Somos sus manos, somos sus pies. Dios ocupa al hombre para poder hacer lo que Él quiere hacer. Y no es porque lo necesita, pero Dios así lo ha tomado y así nos hizo ser participantes en medio de todo esto. Cuando ustedes ven en su folleto, y termino con esto, tienen que ver ahí donde está el resumen. El resumen está casi al final. Resumiendo las enseñanzas de la parábola tenemos en la página 20, por favor.
Resumiendo las enseñanzas de la palabra, tenemos que Cristo plantó la semilla de mostaza que representa su palabra en un campo de cultivo que representa el mundo y deja que siga su natural proceso de germinación y crecimiento. 2. Esta pequeña semilla se convierte luego en un árbol, esto es, una institución religiosa con poder y con el consiguiente orgullo, un completo contraste con su original enseñanza de humildad y mansedumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos ver, hermanos, que en la parte de la iglesia requiere volver a la enseñanza de la parábola, en la humildad y en la mansedumbre, porque si nos volvemos soberbios y orgullosos, nosotros podemos sucumbir. Y 3, el aspecto final de tal árbol, la cristiandad actual que originalmente fue hecha para hacer guerra al diablo y a sus secuaces. Los verdaderos enemigos de Cristo se toman más bien en la morada del albergue para tal enemigo. Esto tenemos que controlarlo y verlo desde la perspectiva nuestra. La iglesia neotestamentaria, los apóstoles y los primeros pastores hicieron grandes avances contra las huestes del infierno y de maldad. La iglesia debe ser ministrada, la iglesia debe acrecentarse y crecer en la sana doctrina, hermanos. Y para que esto suceda tenemos que empezar a ver cómo seguimos registrando y seguir aprendiendo, hermanos. Pero la gente cree que ya lo aprendieron todo. Yo digo, ¿quién tiene? Yo no estoy diciendo que esta es la mejor interpretación de la semilla de mostaza, pero yo le cuento algo. Yo no he oído otra igual a esta. Y si usted la puede aprender y si usted se la lleva en el aprendizaje, usted podrá vivir una vida mejor y saber quién es usted. Pero el enemigo también anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el misterio del reino de los cielos, según nos es revelado en esta parábola de la semilla de mostaza, es que el cielo y la tierra y que todas las cosas de Dios van a surgir y que la fe que se nos fue dada a nosotros una vez, hermanos, una vez y para siempre, tiene que ir, hermanos, aumentando. Tomar la semilla de mostaza y sembrarla en la familia, en el trabajo, en mi vida, empezando por mi vida. ¿Cuánta fe tengo? Amén. Y yo creo que es necesario, hermanos, entender que la tierra estará llena del conocimiento del Señor y que todo ojo le verá y toda lengua y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén.